Los 11 cascos más extraños de la historia. Desde que los conceptos de naciones o pueblos existen, la humanidad ha estado en constante conflicto consigo misma y nosotros los humanos hemos inventado innumerables artefactos para destruirnos entre nosotros o para protegernos de nuestros rivales, y a eso venimos el día de hoy. En anteriores capítulos de este proyecto, echamos un vistazo a algunas de las armaduras más extrañas de la historia y revisamos las evoluciones modernas de las romantizadas armaduras medievales, pero en esta ocasión hablaremos de una de las piezas más importantes de estas, y es que el mundo de los cascos es aún más amplio y fascinante que el de las armaduras completas. Hoy los invito a dar un paseo por el museo virtual de 11 de los cascos más extraños e insólitos que usaron los guerreros a lo largo de diferentes contextos. Nunca está de más decir que este top se basa en mi opinión personal. Si conocen otro casco que les parezca extraño o si creen que tienen que estar posicionados de manera diferente, tienen total libertad de ponerlo en la caja de comentarios. Dicho esto, ya podemos empezar. Número 11. La Primera Guerra Mundial supuso un punto y aparte en la historia bélica. Acá los campos abiertos y las cargas de caballería fueron sustituidas por trincheras, alambres de púas y desoladoras tierras de nadie. Es en este contexto en el que las armaduras de aspecto tardomedieval volverían a estar presentes nuevamente en los campos de batalla, siendo empleadas mayormente por artilleros y algunas unidades de infantería. En un video pasado mencioné brevemente a los Gravenpanzer y sus máscaras de elefante, pero los cascos que se llevan este puesto son los modelos estadounidenses número 7 y 8 desarrollados por el Dr. Bashfordrean entre los años 1917 y 1918. El modelo número 7 fue diseñado para embestidas con bayonetas frontales y para resistir el fuego de ametralladoras, pero fue descartado al ser muy pesado a diferencia de su sucesor, el modelo número 8, el cual sí fue producido en masa por la Ford Motor Company al ser más ligero y tener un visor elevable. Estos dos cascos se quedan en este puesto ya que el modelo número 7 es demasiado parecido a un casco tipo almete medieval al tener unos laterales articulados que al cerrarse, la cabeza del portador quedaba completamente cubierta igual que dicho yelmo, y el modelo número 8 es prácticamente una versión actualizada de una celada italiana, siendo estos dos cascos como unas especies de modernizaciones de sus reminiscencias medievales. Número 10. Las modas de diferentes épocas han sabido adaptarse muy bien al ámbito militar. Tenemos fascinantes ejemplos de eso, como lo es la armadura de traje lansquenete, pero el que nos concierne hoy es este casco basado en sombreros de ala ancha muy populares a comienzos y mediados del siglo XVII, que me recuerda mucho a los sombreros de los vaqueros o a las capelinas medievales. Este diseño de sombrero metálico era modificado, agregando una barra para proteger la nariz, unas pequeñas carrilleras articuladas para proteger las mejillas, y algunos ejemplares incorporan una especie de tubo o pestaña que se cree que era para poner detalles decorativos como plumas o flores. Fueron muy populares durante la Primera Guerra Civil Inglesa entre las unidades de caballería, y otras variantes se usaron en diferentes partes de Europa, adoptando los estilos de sombrero de ala ancha locales como la versión belga. Si tuviera que hacer una historia de fantasía medieval pero mezclada con una estética de western de vaqueros, este sin duda sería el casco del protagonista. Número 9. El Imperio Otomano fue una de las potencias expansionistas más terroríficas y dominantes del Mediterráneo durante los siglos XV y XVI, y entre el equipo que usó su caballería se encuentra el dueño de este puesto. El casco de tipo turbante presenta una forma bulbosa con un fastigio en la punta como si se tratase de una capilla, decorada con versos del Corán grabados en árabe, u otros detalles como este ejemplar con dibujos de alas. En el borde de esta capilla se encuentran dos pequeñas ranuras semicirculares para la visión, con un protector nasal comúnmente en forma de flecha y un almófar de cota de malla o de pequeñas placas de metal segmentadas se ajustaba en el borde para brindar protección en el cuello y resto de la cara. Lo pongo en esta posición porque me parece fascinante ese diseño tan orgánico que dio origen al sisat y este a su vez al icónico casco de cola de langosta, y demuestra que para la cultura turca, la guerra era un asunto muy cercano a la religión. Número 8. Durante la era Vendel, las tribus germánicas del norte de Europa desarrollaron diferentes yelmos caracterizados por ser extremadamente detallados y elegantes, y que inspiraron a los de los Rohirrim en las películas del Señor de los Anillos. Sin embargo, el casco que nos concierne en este puesto, datado de este periodo, es el yelmo de Sutton, hallado en un barco funerario en la localidad del mismo nombre en el condado inglés de Suffolk, donde se encontraron demás artefactos anglosajones antiguos.
Descubierto en 1939, se pensaba que era un montón de metal oxidado, pero con ayuda de otros cascos de la época, los investigadores lograron reconstruir la pieza. Este yelmo, datado del siglo VII, presenta una máscara con representaciones mitológicas grabadas y un bigote con cejas que dan la apariencia de un dragón con las alas extendidas, siendo un homenaje al dios nórdico Odín, o Woden como lo conocían los anglosajones. Es evidente que un casco tan decorado y detallado no pueda ser muy útil en un campo de batalla, por lo que se cree que sería más un símbolo de poder y estatus del rey que un artefacto para la guerra. De igual forma es una muestra de lo ornamentada y compleja que llegó a ser la artesanía anglosajona a comienzos de la Edad Media y un icono del arte nórdico pagano. Número 7. Todos conocemos los cascos romanos de tipo galea, típicos de los legionarios altoimperiales o los Spangelhelm de origen germánico empleados en la época tardoromana. Sin embargo, la caballería de esos tiempos usaban modelos muy diferentes, mucho más detallados y cerrados, con máscaras de rostros humanos y representaciones mitológicas o pelucas como este ejemplar, entre otros detalles a diferencia de sus contemporáneos como el casco de Niederbieber o el ya mencionado Spangelhelm. Es posible que estos yelmos hubiesen tenido una función psicológica, ya que esa cara inexpresiva les hubiera dado un look más inquietante e irónicamente deshumanizando al portador, pese a que la máscara represente una cara humana, aunque también se cree que este tipo de casco solo se usaba de manera ceremonial, al tener un diseño tan ornamentado y con una visión tan cerrada, pero les voy advirtiendo que no es ni de cerca tan macabro como otros cascos que se encuentran más adelante en el top. Al igual que con el yelmo de Sutonobo, estos cascos representan cómo la tradición pagana todavía seguía muy viva en el arte romano, con detalladas representaciones de los césares o de mitos y dioses del folclore grecolatino impresas en ellos. Número 6. Para muchos de nosotros, no hay mayor símbolo de epicidad, gloria y nobleza que ver dos caballeros cargando colosales lanzas de madera y llevando encima una reluciente armadura completa, cabalgando el uno contra el otro en una justa medieval. Sin embargo, hay un casco diseñado específicamente para estos eventos, y ese es el yelmo boca de rana o Stechelm, empleado principalmente entre los siglos XV y XVI. El caballero se ponía una especie de capucha de lino sobre la que iba el casco, el cual tenía una forma de cafetera y cubría por completo la cabeza salvo por una pequeña abertura para la visión y para poder respirar. Debido al gran peso de este yelmo y por la configuración en la que se ajustaba al resto del arnés, la capacidad de mover la cabeza de un lado a otro era prácticamente imposible, pero a cambio ofrecía una protección completa sobre todo contra los impactos de lanza y los pedazos de madera que salían volando tras la colisión que podrían herir al caballero. No alcanzó su máxima popularidad sino hasta mediados del siglo XVI, después de que el rey Enrique II de Francia falleciera en una de estas justas, luego de que una astilla de su lanza se le atascara en el ojo provocándole una infección y posteriormente la muerte, al estar usando su traje de parada, que incorporaba un yelmo más abierto, que otorgaba una mejor visión y movilidad, pero por lo tanto estando menos protegido. Número 5. A comienzos del siglo XVII, las armaduras de placas alcanzaron su máximo desarrollo tecnológico durante importantes conflictos bélicos como la Guerra de los 30 años. Fue en este periodo que un nuevo e inusual yelmo y el portador del quinto lugar, se hizo popular entre los caballeros y coraceros, y ese fue el Totenkopf, también conocido como casco saboyano, llamado así porque era usado principalmente por los coraceros de la Casa de Saboya, o vulgarmente llamado casco de asedio. Este tipo de casco era forjado principalmente en hierro o acero y era considerablemente más pesado y ancho que otros yelmos anteriores o contemporáneos, debido a que era capaz de aguantar los disparos de los arcabuces y otras armas de pólvora de esos tiempos, pero sin duda lo que más llama la atención de es la macabra expresión de calavera o demonio que tienen algunos ejemplares y por el cual se ganó el infame apodo de el casco de la muerte. Como lo que estaba hablando en el puesto número 7, es más que obvio que la intención con la que se incorporaban estas máscaras era para intimidar y causar pánico a los enemigos y sin duda les brindaban a los coraceros de una apariencia más que terrorífica. Estaría increíble que se hicieran más películas, series o videojuegos ambientados o inspirados en este siglo donde se mostrasen más de estas increíbles armaduras y no los típicos shows sobre vikingos vestidos de motociclistas que tanto le gustan a los productores. Número 4.
Y seguimos con las máscaras, esta vez tenemos que viajar al Festival del Schembartlaufen en la ciudad de Nuremberg del siglo XVI, donde los bufones y charlatanes usaban máscaras de madera conocidas como Schembar, que tenían la intención de burlarse y caricaturizar personajes importantes de la época como el clero, nobles, monarcas o algún familiar molesto. Estos carnavales llamaron tanto la atención de la nobleza alemana, que mandaron a armeros de distintas partes de la Europa occidental a fabricar una serie de yelmos modificados para emular estas máscaras, destinados para paradas, torneos, desfiles u otros eventos. Las viseras modificadas agregaban muecas macabras, ojos saltones, bigotes torcidos, narices pronunciadas y abultadas y algunas veces con rasgos animalescos como hocicos exageradamente alargados, haciendo que los yelmos se vean bastante inquietantes, pareciendo sacados de una película de terror o de fantasía oscura, y otros que simplemente me parecen hilarantes e imposibles de tomar en serio. Estos cascos, que me recuerdan mucho a las máscaras Menpo de los samuráis, fueron la inspiración para algunas armaduras que se muestran en las sagas de Dark Souls, Elden Ring u otros productos de la cultura popular dentro del subgénero del Grimdark. En especial quisiera hablar de este yelmo de estilo maximiliano del Museo de Bamberg, datado del año 1510, con una visera que representa una cara con una nariz bastante prominente y torcida, con esa expresión de extrañido y unos agujeros que creo que son para mejorar la respiración, que lo hacen ver como una especie de salero o de colador. Esto nos muestra que pese a que el Renacimiento se lo asocie con una gran sensibilidad estética, representada en los cuadros, las armaduras de esos tiempos tomaron un camino mucho más perturbador. Número 3. En esta posición con medalla de bronce se encuentra una de las protecciones para la cabeza más extravagantes que jamás se han inventado, y ese es el vulgarmente conocido como casco araña, empleado por la caballería de la Francia e Inglaterra barroca durante el siglo XVII, debido a que consiste en un cuenco o gorra de acero, con una cesta de metal acoplada encima, de la cual salen 10 barras plegables para facilitar el transporte, proyectadas hacia abajo, encerrando la cabeza del caballero en esta especie de jaula o araña de metal de la cual sale su nombre. Este diseño tan insólito, por incómodo que parezca, brindaba al usuario protección contra cortes de espadas laterales y una visión muy privilegiada, a diferencia de sus contemporáneos más cerrados. Sin duda se queda con la posición número 3, ya que esa jaula me recuerda bastante a la versión británica del casco de cola de langosta y algunos cascos para justas, y más que un yelmo en sí, parece una especie de medusa o artefacto de tortura. Número 2. El ganador de la medalla de plata es uno de los yelmos más infames y bizarros que jamás se han creado, y quien se lleva esta posición de este listado, al igual que en el top de armaduras extrañas, es nuevamente Enrique VIII, con su casco cornudo, y es que del repertorio de artilugios extraños de este señor, este casco sin duda es uno de los más terroríficos. Este yelmo presenta una visera móvil con una cara bastante siniestra, similar a la del puesto 4, con unas gafas redondas incluidas y unos enormes cuernos retorcidos, como los gustos de Enrique, dándole una apariencia de demonio o de un tiefling de calabozos y dragones. Pertenecía a una armadura completa, que se le fue obsequiada al monarca por parte del emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico y fabricada por el armero Konrad Sausenhofer, pero el resto del arnés fue destruido durante la Guerra de los 30 años, por lo que solo nos queda el casco. Todavía no termino de comprender qué esperaba Enrique que pensaran los demás cuando aparecía con esta extravagancia puesta encima. Por favor, que algún historiador experto en los monarcas de Inglaterra me explique por qué trauma pasó este hombre, pero si así se ve el casco, no me quiero imaginar cómo se hubiese visto la armadura completa. Número 1. Hemos llegado al tope de lo ridículo y absurdo, y es que para conocer el casco que se queda con la medalla de oro, debemos volver a la Primera Guerra Mundial, a las oficinas de diseño de armas en 1916, donde al inventor estadounidense Albert Bacon Pratt se le ocurrió la grandiosa y eficaz idea de poner un cañón de pistola en los cascos de los soldados, con la muy coherente premisa de que pudiesen tener las manos libres y el poder disparar con los ojos cerrados o en la oscuridad, ya que los humanos giramos la cabeza instintivamente al escuchar el peligro. La gran pregunta que todos se estarán haciendo ahora es el cómo activaban el cañón sin las manos, y eso se lograba teóricamente mediante un pequeño dispositivo, similar a un tubo donde el soldado debía soplar para activar el mecanismo que encendería la torreta.
Claramente este disparatado invento estaba destinado a fracasar, ya que el soldado podría disparar accidentalmente luego de estornudar, u otros graves defectos de diseño como el mecanismo para recargar el cañón o el daño al cuello que hubieran recibido los soldados luego del retroceso. Afortunadamente, este insulto a la inteligencia fue rechazado por el ejército norteamericano, pero en caso de que sí hubiera llegado a los campos de batalla, tengan por seguro que el mayor enemigo de las tropas estadounidenses, más que los alemanes o los austríacos, hubiesen sido los dolores de cuello. El casco pistola de Pratt se lleva el primer lugar de este listado, ya que a diferencia de los anteriores cascos, que de alguna manera u otra cumplían su función, este despropósito tenía buenas intenciones, pero lo mejor fue que se hubiese quedado en el salón de los experimentos fallidos de la Gran Guerra. Y esos fueron 11 de los cascos más extraños de la historia, aún quedan más cascos extraños por revisar, y que quedaron reservados a una posible segunda parte. Si les gustó este video, les recomiendo que le den like y se suscriban para conocer más sobre armaduras históricas y el próximo contenido que subiré. Esto fue The Bill Olmesauri, hasta pronto.